Muy buenas tardes. Yo, en nombre mío y de mi madre, de quienes hemos estado involucrados en la edición de este libro, quería agradecerles a ustedes todos su presencia esta tarde, al Parque Cultural La Trinidad y especialmente a Carmen Araujo, por allá está, por la generosidad en ofrecernos este espacio, al escritorio de abogados que también fue de papá, Clempre Rivas Pérez y Asociados, por el apoyo, por la divulgación de este evento, especialmente a Óscar Clempre y a mi querido primo Miguel Ángel Pérez, que está por ahí, a mi editor en Venezuela, Sergio Davar, siempre dispuesto a acompañarme en todas las aventuras, a la familia, a los amigos, a los colegas, a los compañeros de mi padre, a todos. El libro que hoy presentamos constituye la primera tentativa editorial de reunir en un volumen el pensamiento político y educativo de Enrique Pérez Olivares, 1931, Maracay, Caracas, 2012. Venezolano, formado como bachiller en el Colegio San Ignacio y luego como abogado en la Universidad Central de Venezuela. Mi padre dedicó, como ustedes saben, su vida al servicio público, como maestro y como hombre político, convencido de la urgencia por sostener y hacer perdurables las instituciones de la República Civil. Que ésta padeciera el naufragio histórico que conocemos desde hace 4 lustros o más, constituyó la angustia de sus últimos días, lo vivimos, pero tal tragedia colectiva y personal nunca amainó su vocación política ni el empeño que guió su protagonismo público durante el periodo más brillante de la historia venezolana, la República Democrática, que él contribuyó a instituir y a defender entre 1958 y 1998. Guillermo Yepes Boscán, Caracas, 1942, Maracaibo, 2021. Yo pensé que Guillermo había nacido en Maracaibo, pero era un maracucho de adopción. Bueno, de familia maracucho. Era caracucho. Era caracucho. Poeta y hombre político de excepción, amigo y compañero de papá en la aventura demócrata cristiana y en la conducción del Instituto Chamaritain, debe ser reconocido por haber tomado la primera iniciativa de reunir un conjunto heteróclito de documentos, en su mayoría transcripciones, mecanografiadas, de prestaciones orales, conferencias, clases que dictó papá entre el inicio de los años 60 y el comienzo del siglo XXI. Quería Guillermo apurar su publicación, ansioso por ver ahí una contribución para el retorno de la democracia en Venezuela en vísperas de aquellos comicios parlamentarios del 2015. Y a él se le debe el primer impulso que concluyó y concluye hoy con este libro, a contracorriente de quien como papá siempre dijo que no se había ocupado en publicar aquello porque no tenía, decía él, calidad literaria. Por eso, aquel millar de páginas que mi mamá, Marta Oramas de Pérez Olivares, le cedió a Guillermo, no podían, a nuestro juicio, entrar en imprenta sin un trabajo de edición cuidadoso. Y yo me dediqué personalmente, con ayuda de Davar Ediciones, de sus correctores, de sus editores, de mucha gente, bueno, a incluir notas, referencias, a dar un poco el contexto de aquellas palabras, porque cuando las dijo papá, él pensaba que eran implícitos culturales, que todo el mundo que lo escuchaba probablemente en ese momento entendía quién era fulano, quién era sutano, que era aquella encíclica, pero la gente joven no sabe de eso y yo me ocupé un poco en darle una estructura de contexto al libro. El libro está estructurado en 3 grandes capítulos: política, participación, educación y orden cultural, que son ejes centrales de la acción cívica y política a la cual dedicó su vida mi padre, y en ellos coinciden a menudo los principios causales, así como siempre la filosofía que los conduce, haciéndose espejo del humanismo de inspiración cristiana y de la vocación social que caracterizó el pensamiento y la vida moral de mi padre. Mi querido Ramón Guillermo Aveledo, que tuvo la generosidad de cederme un ensayo magnífico y a quien ahora yo le voy a dar la palabra para que nos hable del pensamiento político de papá, se ocupa de eso en la introducción del libro. En algún momento del largo y detenido proceso editorial, a mí me pareció conveniente incluir en el libro otros intereses de papá que fueron fundamentales en nuestra vida de familia. Su pasión por el espacio público, por las instituciones culturales. Como gobernador de Caracas se ocupó de la creación del Parque del Oeste de Caracas, de defender la iniciativa de los grandes bulevares peatonales que no tenían consenso político en ese momento,
Se empeñó en iniciar los trabajos de restauración del casco histórico de La Guaira, como él me decía muchas veces, el único puerto colonial del siglo XVIII que queda entero en América Latina. Apoyó el Instituto de Arquitectura Urbana, lanzó líneas directrices para el Parque Cultural Caracas y la zona del Calvario, respaldó a los museos, a la Galería de Arte Nacional irrestrictamente, cuyo primer diseño le comisionó a Óscar Tenreiro, que no se construyó nunca. Organizó el Museo del Teclado con apoyo de Rosario Marciano, hizo posible la adquisición y restauración de todas las pertenencias y pianos de Teresa Carreño. Propuso la iniciativa del Museo de Caracas, comenzó la colección, pero en fin, todo aquello desbordaba mis posibilidades porque implicaría una investigación documental enorme. Yo lo dejo aquí como testimonio de esa parte de su vida y espero y sugiero que aquellos que puedan seguir a partir de esta pequeña semilla nuestra la labor de investigación sobre su legado puedan ocuparse de eso también. Mi padre fue amigo de personas de la más diversa procedencia y condición, a menudo de convicciones totalmente distintas a las suyas. Muchas de estas personas se han acercado a mí a lo largo de los años para ofrecer el testimonio de cómo sus vidas recibieron el claro amor de amistad que mi padre les ofrecía. Uno de ellos, a quien le unió un afecto fraternal, fue Héctor Silva Michelena, inmenso pensador social. Lo menciono aquí porque ver en casa cerca de mi papá y de mamá a tantas personas diversas, y entre ellas a muchos que no compartían necesariamente su fe o sus convicciones, unidos no obstante en lazos de apego conmovedores, me permitió entender y, si no esclarecer, el misterio de lo humano, enseñándome que la fe solo puede ser, en última instancia también, fe en el otro. Héctor Silva fue uno de los más brillantes economistas marxistas de este país, como ustedes saben. Pero también, sobre todo, su pensamiento maduro y cada uno de sus actos. Silva era hermano de grandes intelectuales, también marxistas. Era un hombre de profunda raigambre cristiana. Y un día, hurgando yo los libros de papá, creo que eran unas obras completas de Shakespeare, se cayó un papelito en el suelo. Y era el manuscrito de un poema, porque Héctor Silva también fue poeta, que Héctor le había escrito a papá el 29 de diciembre de 1951, el día del cumpleaños de papá, ese año clave de 1958. Les recuerdo que la dictadura de Pérez Jiménez terminó en enero. Yo decidí incluir estos versos en el material introductorio del libro, porque escritos el mismo día en que papá cumplía 27 años de vida, expresan mejor que cualquiera de mis palabras el amor y la esperanza en lo humano, de donde solo pueden nacer la justicia y la convivencia, fundación de la paz y nutriente de una política verdaderamente volcada hacia todos, creadora de civilidad en la polis. Yo, como le digo, los incluí en el libro y ahora los leeré, porque yo también soy poeta y yo estoy convencido que la poesía, que para escribirse tiene que callarse, solo se encuentra a sí misma cuando vuelve a la voz. Enrique Pérez Olivares fue pues un hombre de grandes amistades, para parafrasear a Raiza Maritán. Con ella su vida fructificó en otros, especialmente en quien habla, en mi madre también. Tuve la fortuna infinita de ser su hijo y no he visto en nadie nunca, como en mi padre, convivir tan brillantemente la capacidad de amor y de amistad con la tolerancia, el respeto absoluto a la libertad del otro, sin menoscabo de la claridad de sus convicciones morales y religiosas, que nunca dejó de expresar, con el entendimiento de que la vida humana es un misterio divino y por lo tanto impenetrable. Es esta la razón por la cual el respeto a la libertad de las personas, que mi padre practicó siempre, se nutría de una forma de optimismo metafísico, en su raíz teológico, en rigor incomunicable, sino a través de la experiencia, es decir, a través de las obras del amor. Esta fue su lección para mí, para nosotros, que quien cree en Dios tiene que creer en lo humano. Y por lo tanto, si yo pudiera resumir en breves palabras cuál fue su llamado y cuál fue su lección, yo diría que se trató cada día, para todo el porvenir, de fundar en la modestia de los actos la grandeza de una política de la misericordia.
Yo quería leer ahora ese poema, que es muy lindo, y que tiene simplemente un pequeño epígrafe a mi amigo, que dice así: creo en ti, te he visto comenzando siempre en el origen de tu propia alma. Te veo permanente y renovado, línea blanca del mar sobre la costa, que siempre existe y siempre se renueva. Hemos visto juntos cómo los años, desnudos niños negros de la patria, nos trepan por el árbol de las venas. Hemos hablado con un relámpago en los labios, el alfabeto del grito y del silencio. Yo sé que algún día el cansancio estuvo en tu alma, te dolían los músculos, te crecieron espinas en los ojos y una palabra agónica y larga te cerraba los labios. Yo los vi formarse en la matriz del tiempo, en el centro del océano, como dos islas al impulso del germen y de la geología. Yo los vi cruzarse en la materia y sembrarse el alma entre los músculos. Yo los vi crecer bajo la piel del sueño. Aquel día, en tu garganta ardían los colores. Aquel día pronunciaste las sílabas de mano y me dijiste también las letras de los dedos. Más allá del barniz, del guante perfumado, más allá de las medias y los luces, más allá del vestido y del calzado, dijiste además que Dios, viéndose solo, creó al hombre solo por tener un compañero. Todo está en la piedra dura, el hueso largo, duro en su corteza cálcica y humana, el músculo dolido, duro en los brazos proletarios, la sangre, dura en los coágulos de los hospitales, los nervios, duros como ejes de todas las ideas, pero por encima de todo, la piedra misma, que es como decir el hombre mismo. Tú vas detrás de ti, Dios va delante. Caracas, 29 de diciembre de 1928. Entonces ahora yo quería dar la palabra a Ramón Guillermo Abeledo. Ramón Guillermo, para mí, para nosotros, para mi mamá, forma parte de esa categoría de los viejos latinos de la República, llamaban vir heroicus sublimes, varón heroico y sublime, a aquellos que vivían en tiempos sin leyenda, pero que podían ser dichos sublimes por lo inconmensurable de los trabajos, de las pérdidas y del sufrimiento. Para que no nos acusen de asunto de género, Venezuela tiene desde hace muchos años y desde siempre también domina heroica sublime, o domina heroica y sublimes. Que quede claro, mujeres heroicas y sublimes, y particularmente hoy. Entonces, para mí es un gran placer y una alegría que Ramón Guillermo haya aceptado escribir el prólogo del libro y que nos hable ahora del pensamiento político de mi papá. Así que muchas gracias, Ramón. Gracias, Luis Enrique. Marta, Luis Enrique, Sergio, amigas y amigos presentes. La verdadera partera de la historia es la participación. Eso le escuché yo decir a Enrique Pérez Olivares en 1981. Era verdad entonces, sigue siendo verdad hoy. Comienzo por un testimonio personal, inevitable. A mí siempre me choca, pero es cosa de la edad que uno va acumulando, ¿no? Que puede correr el riesgo de confundir la historia con la autobiografía, que es una cosa feísima. Pero la verdad es que mi primer testimonio es de relación personal con Enrique Pérez, que a lo largo de todo ese tiempo, esa relación no dejó de ser un maestro ni un día. Yo lo conocí, yo llegué a Caracas a la universidad. Y por supuesto, estaba metido en los líos en mi liceo y terminé metido en los líos en la universidad otra vez. Soy dirigente estudiantil en la facultad, él era el decano. Un decano que era al mismo tiempo mi compañero de partido, pero era el decano. Y yo como estudiante tenía que pelear con el decano. Después, pues, la vida me lo siguió encontrando, porque a él le pusieron ministro de Educación. Un día Caldera resolvió que el decano iba a ser ministro de Educación. Y en la juventud hoy me nombraron secretario nacional de universidades. En una época estaban
casi todas las universidades ocupadas, tomadas, un lío del demonio había en el país. En las universidades y, por cierto, también en el país, era un reflejo de ese momento de tantos cambios que había. Entonces me tocó ir a hablar muchas veces con él, lo mismo, es decir, desde perspectivas distintas, queriendo buscar las mismas cosas y desde luego, como es presumible, con desavenencias. Bueno, y después en Orca y en IFEDEC nos volvimos a encontrar, y después en el gobierno, fuimos compañeros de gobierno, en el gobierno de Luis Herrera. En el de Caldera no, porque yo estaba estudiando en la universidad cuando era ministro, pero en el de Luis Herrera sí, cuando era gobernador y ministro, yo era secretario del presidente. En todas esas veces, en todo ese tiempo, después por supuesto largamente en el partido, en el Comité Nacional de COPEI, y en todo ese tiempo siempre en Luis Herrera, en Enrique Pérez, encontré yo ese magisterio. Era el educador permanente, un educador sin aspavientos, no alguien que está siempre dictando cátedra, sino predicando con el ejemplo y también con la palabra. Era un tipo siempre, un tipo cercano, accesible invariablemente, con una serenidad impresionante, porque no se trataba de alguien que fuera sereno por indiferente. Era sereno porque era sereno, pero era sereno siendo alguien definido e inclusive apasionado en las cosas en las que creía. Entonces, sereno, respetuoso, accesible y siempre abierto a escuchar. Y respetuoso lo subrayo, porque esa actitud de la persona Enrique Pérez con este muchacho que se le acercaba refleja muy bien lo que es inseparable de él, la persona, del educador y del político Enrique Pérez. El respeto es una derivación de su convicción verdadera, genuina, sincera, acerca de la dignidad eminente de la persona humana. Si uno cree en eso, no hay otra manera de tratar a los demás, no hay otra manera de relacionarse con los otros. Esa es la única manera posible. Recordó Luis Enrique que educado realmente en el San Ignacio muchas veces tendría que ver, y lo digo yo, lo reconozco desde mi posición de lasallista, es otro atributo, pero muchas veces debía haber visto Enrique esa consigna repetida por los jesuitas, la consigna de San Ignacio, en todo amar y servir, porque es que ahora eso que estás ahí no estamos solos. Entonces lo que quiero decir es que eso, el servicio está intrínsecamente unido a la idea del amor cristiano. Es por lo que los cristianos deberíamos caracterizarnos, precisamente por el amor. Y ese servicio es una expresión de ese amor, no es juego que caridad sea la palabra cristiana para el amor. Entonces, así él la política la vio siempre como un servicio. Fue todas esas cosas que dijo Luis Enrique, que ustedes saben. Ministro, gobernador de Caracas, dirigente del partido, por cierto, aunque más de una vez presidió la comisión de planchas parlamentarias, nunca quiso ser parlamentario, lamentablemente para el Congreso, por cierto, lamentablemente, porque mucho hubiera ayudado, pero nunca, mantenía como su imparcialidad en el manejo del asunto, porque el proceso nuestro, había un pleno en los estados que ponía candidatos y después el comité nacional armaba definitivamente la plancha, y él presidía la comisión que le llevaba las proposiciones al comité. Y era exactamente el tipo de persona que había que poner en eso, porque todo el mundo confiaba, no, si Enrique Pérez, si Enrique Pérez te dice que aceptes ese puesto, es Enrique Pérez. Esa autoridad era una autoridad muy reconocida. Entonces nunca buscó el poder, pero lo aceptó como un deber de servicio. Cuando lo llamaron a ser ministro, o lo llamaron a ser gobernador de Caracas, cuando lo llamaron a ser ministro de Información, sin que le gustara demasiado ni siquiera leer el periódico, lo aceptó como eso, como una tarea de servicio. Y lo mismo en la dirección partidista. Tiene el libro referencias a su pensamiento, porque no era nada más alguien que tuvo gestión, y que la tuvo, gestión pública, gestión partidista, sino además alguien que
alguien cuya gestión no era una gestión neutra, meramente gerencial, técnico-administrativa. Era una gestión con un sentido, con un propósito, con una finalidad, un norte que es, por supuesto, la procura del bien común. Entonces, tiene textos con su noción del desarrollo. Esa noción lebretiana del desarrollo que explica, por cierto, su vinculación con la educación siempre. Si el desarrollo es valorar la humanidad, si hacer más humana la humanidad, entonces ¿qué mejor herramienta para eso que la educación? Y por eso le dedicó tanto esfuerzo a la educación. Le concedía importancia, le reconocía importancia a la educación y a la cultura, pero además le dedicó esfuerzos prácticos, esfuerzos concretos, iniciativas como las que se ha referido Luis Enrique. También, por supuesto, hay referencias en su pensamiento a la idea comunitaria. La idea comunitaria que en la discusión de los 60s y 70s, que estaba muy impregnada de economicismo. ¿Por qué? Porque la inyección del marxismo, que era naturalmente materialista, y todo lo llevaba para allá, pero también la inyección del liberalismo, finalmente también materialista. Entonces era muy importante ese sentido, su sentido de la comunidad, que yo escojo esa noción suya de ¿qué es el sentido de comunidad? ¿Qué es la comunidad? Cooperación leal para el bien común. Si estamos en comunidad, porque tenemos que vivir juntos y cooperamos juntos, compartimos juntos un presente, pero también un destino, una posibilidad para la gente. Y hay una cosa, otro rasgo muy importante que está en los textos y que está en la vida de Enrique Pérez, que es el realismo. El realismo es un principio operativo, como nos enseñaban a nosotros, San Alejandro, en los cursos de formación. Es verdad que es un principio operativo, pero en el caso de Enrique Pérez tiene una particularidad. Gustavo Linares pensó en un artículo que hizo como a su muerte, en Universal, escribió una cosa estupenda para definir a Enrique Pérez, porque nadie se podía esperar que alguien como él, un intelectual, un idealista, un educador, fuera como él impermeable al engaño. Era difícil pasarle un extraño. Engañarlo era una cosa sumamente difícil. Dice Gustavo que Enrique Pérez era impermeable al engaño. Y justamente ese realismo, esa comprensión de la realidad como es, para poder pensar en la realidad como debería ser, como puede ser, como queremos que sea, lo hizo detectar ya en los 80s, 90s, problemas que estaban presentes y que iban caracterizando cada vez más nuestro proceso político, que él llamaba las 3 C: el caudillismo, el clientelismo y la corrupción. Todos, por cierto, vinculados con vasos comunicantes que tienen que ver el uno con el otro. Y entonces, él, ante ese diagnóstico, que lo decía uno de nosotros, lo escribió, ¿cierto? Lo decía y lo repetía constantemente, sobre todo, por ejemplo, cuando empezó todo el proceso de descentralización, del cual él fue muy estimulador. También lo cuento. Cuando discutíamos aquellas leyes del 88, del 89, las leyes que trajeron la descentralización, formalizaron, institucionalizaron la descentralización, algunos pensábamos, como en mi caso, que mejor era poner las competencias, transferir las competencias primero y después hacer la descentralización política. Enrique Pérez, en cambio, decía: no, eso no es así, Ramón. Tenemos que hacer primero la descentralización política, porque esos alcaldes y esos gobernadores electos van a ser la locomotora que atraiga la transferencia, porque al centralismo nunca le va a gustar ceder poder. Tiene que haber quien lo ale, una gente con un mandato de abajo hacia arriba, que ale esa. Así que lo tenía claro. Y frente a eso, ¿qué hacer? ¿Cuál es, vamos, entre comillas, por así decirlo, la receta de Enrique Pérez? Pues participar. Y suyo es este texto. Empecé diciéndolo y ahora sí lo voy a leer completo. Dice: no es la confrontación de clases la que va impulsando la historia. Dice Enrique Pérez. Hay confrontación, por supuesto que la hay. En esta sociedad siempre hay confrontación, como también colaboración.
pero para nosotros la verdadera partera de la historia es la participación. Participar. Esa es la obligación fundamental de los ciudadanos. Participación que es activa, consciente, responsable y eficaz. Y ese mensaje es el de alguien cuya principal lección personal, creo yo, es demostrar en su vida que no hay contradicción entre la serenidad que hay que mantener desde adentro hacia afuera, pero desde adentro, y no ser indiferente, porque no se es sereno por indiferencia, no, se es sereno por justamente tener claro cuál es la diferencia que uno puede hacer para que las cosas cambien. Así que muchas gracias Luis Enrique, muchas gracias Marta y muchas gracias a Sergio por la intervención. Muchísimas gracias Juan Guillermo por esa lección. Y gracias a todos. El libro está a la venta en la Galería de Carmen Araujo y tenemos un prosecco por ahí para quienes quieran refrescarse en esta tarde calurosa. Muchas gracias por venir y bueno, hablamos, nos vemos. Gracias.